Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos mucho su asistencia y bueno, por respeto a ustedes, vamos a dar inicio a este nuevo webinar que se llama Selección de variadores de frecuencia Invertec. De igual manera, me gustaría presentarles al panelista del día de hoy, que es el ingeniero Eric Alcántar, ingeniero de control y automatización de Grupo Sumitomo México. Y bueno, sin más preámbulo, le dejo el momento al ingeniero Eric para que nos pueda dar este tema. Gracias, Iram. Buenos días a todos. Mi nombre es Eric Alcántar. Eh, como ya me hizo el favor de presentarme Iram, yo soy el ingeniero de automatización y de control aquí en Sumitomo y me encargo de dar soporte para los variadores Invertec para toda Latinoamérica y algunos otros productos como análisis de vibración y demás, ¿no? Que también ofrecemos en Sumitomo, pero bueno, entonces el día de hoy vamos a platicarles un poco acerca de Invertec, ¿sí? Voy a comenzar primero dando una breve introducción sobre los variadores Invertec para que conozcan las dos líneas principales que podemos ofrecerles para sus soluciones. Y posteriormente voy a profundizar un poco en el tema de la selección, ¿sí? El cómo dimensionar adecuadamente cada variador para la aplicación que ustedes puedan requerir. Entonces, eh, en este momento ya deberían de estar viendo mi pantalla. Voy a irme por acá. Aquí estoy. Denme un minutito. Ok. Eh, entonces, como les comentaba, yo soy el ingeniero Eric Alcántar de automatización y control de Sumitomo. Eh, y bueno, voy a dar una breve introducción a Invertec. ¿Qué es Invertec? Bueno, Invertec es un fabricante de variadores que fue adquirido por nosotros, por el grupo Sumitomo. Entonces ahora forma parte de este gran grupo corporativo. Sin embargo, esta marca, la planta y la fabricación se conserva en su lugar de origen, que está en Reino Unido, ¿sí? En la ciudad de Welshpool. Ahí están los cuarteles generales y entonces el diseño, la construcción y demás de estos equipos sigue manteniéndose con los estándares de calidad y con la confianza que pueden obtener, o sea, de un producto de Reino Unido, ¿no? En realidad, este producto para nuestro mercado en América Latina es nuevo, ¿no? Sin embargo, a lo largo del globo terráqueo, ya cuenta con aplicaciones en más de 80 países, sobre todo alrededor de Europa, ¿no? Entonces, Invertec tiene gran presencia por aquellas latitudes y entonces esto también puede serles para ustedes de referencia, ¿no? Que este producto realmente no es un producto nuevo, es un producto probado ya posicionado desde hace un tiempo, ¿no? Eso es Invertec, que forma parte ahora de la familia Sumitomo, de los productos Sumitomo, ¿sí? Entonces, voy a hacer uso de otra presentación que tengo lista. Voy a desactivar mi cámara para enfocar solamente la vista hacia la presentación. Ok, entonces les voy a presentar, voy a comenzar primero con el variador de la línea E3. Sí, tienen en este momento, tendrían que estar viendo una filmina de OptiDrive E3. Si por favor, si hay algún detalle, si ven que no coincide lo que se ve en pantalla con lo que estoy hablando, eh, esto quiere decir que quizá haya alguna falla aquí o en la configuración y demás, por favor, indíquenos en el chat para poder hacer el ajuste lo antes posible. Bueno, entonces,
Voy a comenzar con el OptiDrive E3. El OptiDrive E3 es el variador de propósito general que ofrecemos de Invertec. Es un variador que cuenta con algunas características que lo diferencian de algunas otras marcas y rivalizan, incluso superan, ¿no?, en algunas cuestiones técnicas. Este variador, al ser de propósito general, solamente está pensado para potencias de hasta 50 caballos de fuerza, comenzando con medio caballo, ¿no?, de potencia. Y en cuanto a alimentación, tenemos las opciones de alimentación monofásica a 110 volts o 220 volts. Y obviamente también alimentación trifásica 220 volts hasta 480 volts. También tenemos 2 grados de protección. Voy a profundizar un poco más adelante, pero además de la versión tradicional con protección IP20, que tiene que ir dentro de un gabinete, también tenemos una opción IP66 que, como les digo, voy a profundizar un poco más adelante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace diferente a este variador E3? Bueno, tiene algunas características muy interesantes. Primero que nada, su flexibilidad de motores, de uso de motores, puede controlar a estos 4 tipos de motores de inducción, de motores de DC sin escobillas, de imanes permanentes y motores síncronos de reluctancia, ¿sí? Digo, esto aplica tanto para la línea 3 como la línea P2 que les voy a mostrar en unos minutos. Además, tenemos la opción IP66, que esto es IP66 NEMA 4X, es decir, está preparado para instalarse en exteriores, solamente cuidando que no entre el sol directamente hacia el variador. Sin embargo, aguanta chorro de agua, está completamente sellado ante el polvo y el NEMA 4X le da una protección ante la corrosión. Entonces, esto es muy interesante ya que te puede, pues básicamente, eh, ahorrar, digo, hay muchas aplicaciones, pero una de las principales es ahorro de costos por espacio, ¿no?, de instalación, ya que al no necesitar un gabinete, se puede montar directamente al pie de máquina o al pie del proceso, ¿no?, sin ningún problema. Entonces, también, como pueden ver aquí en la presentación, podemos tener, voy a señalizar aquí podemos tener una versión con seccionador, selector y potenciómetro de arranque, o también tenemos una versión que es ciega, es decir, no tiene estos selector, potenciómetro ni el seccionador. Entonces esto puede, pues ya depende de cada aplicación, puede ir variando, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la línea 3. Me voy a ir un poquito más rápido para no comerme el tiempo. ¿Qué otras características? Que esto también aplica tanto para la línea 3 como la P2, que les voy a presentar más adelante, son estas características. Em, Tenemos integrado Modbus RTU y CAN Open en un puerto de RJ45. Esto ya está listo sin ninguna tarjeta externa. Ya viene de fábrica así. Y además también tenemos la opción de conectividad Bluetooth a través de un accesorio que se llama OptiStick Smart. Este OptiStick Smart es un producto muy interesante. Sirve tanto para conectividad como para hacer respaldos de parámetros, para monitoreo y control, para parametrización en tiempo real. Realmente es un producto bastante versátil y que hace mucha diferencia en estos variadores, ¿no? También algo interesante es que este OptiStick es común para ambas familias de variadores que les comento. Es decir, no varía el modelo, ni hay que quebrarse la cabeza, ¿no? En ese sentido, con el mismo modelo lo podemos utilizar tanto para los variadores E3 como los P2.
En cuanto a instalación, también tenemos este apartado que quizá es un detalle muy pequeño, pero puede llegar a ser una gran diferencia. Tenemos ambas opciones de montaje, tanto montaje fijo, con tornillería y demás, ¿sí? Y barrenos, pero también tenemos la opción de montaje en rielding, ¿sí? Como lo vemos aquí, el variador tiene una ranura. Esto aplica para ambas versiones, E3 y P2, ¿sí? Entonces esto puede llegar a ser algo bastante importante en cuanto a versatilidad de instalación, ¿sí? Entonces, bueno, les comentaba la versión IP66 preparada para ambientes donde hay humedad, donde hay agua directamente. El variador se puede mojar directamente y no hay ningún problema. Y además tenemos otras opciones de comunicación, además de CANopen y Modbus RTU, mediante un módulo de expansión que le podemos insertar, perdón, que podemos agregar al gabinete de control. Podemos tener protocolo Ethernet IP, ¿sí? Entonces, bueno, este es el variador E3. Por favor, si tienen alguna duda en específico, mándenla en el chat. Eh, Voy a pasar a la siguiente familia para no comernos el tiempo. Este, pero en general, este variador lo podemos utilizar eh, para tres aplicaciones básicas. Para aplicaciones industriales, ¿sí? Como conveyors, eh, molinos de bolas, mezcladores y demás. Y también se puede configurar como un modo bomba para bombas centrífugas, fuentes y demás, o para ventilación. Esto se hace con un solo parámetro, también eso es una característica. La configuración es muy sencilla y es basada en macros, es decir, con un solo parámetro se modifican otra n cantidad de parámetros, son como atajos. Entonces, este variador lo podemos poner en estas tres modalidades y ajustándose su curva de torque específicamente para ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en modo industrial, el variador entrega una curva de característica de torque, de torque constante, ¿sí? Es decir, carga constante. Sin embargo, en modo bombeo, el variador entrega una curva característica de torque variable, ¿sí? De igual forma en ventilación. Y adicionalmente, por ejemplo, en ventilación, lo que tiene es una función, por ejemplo, de sincronización de velocidad al giro. Es decir, si el ventilador ya está girando, aunque el variador no esté encendido, el variador va a buscar sincronizarse a esa velocidad a la que ya está girando el variador y a partir de ahí arrancar, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, básicamente, esas son las aplicaciones que le podemos dar a este E3, que como pueden ver es el 80%, ¿no? De las aplicaciones muchas veces que existen en el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, este es el variador E3. Voy a pasar al siguiente variador, hasta la siguiente línea, que es el P2. Ok, entonces les voy a mostrar aquí unas filminas sobre el variador P2. El variador P2 es nuestro variador de alto rendimiento, ¿sí? Este ofrece un control mucho más avanzado en cuanto a control de motor. Les voy a explicar el por qué en unos instantes. Y bueno, además con este variador, pues bueno, ya podemos ofrecer potencias hasta 350 caballos. En alimentación, aquí ya no tenemos la posibilidad de utilizar monofásica 110 volts. Sin embargo, sí tenemos la opción de monofásica 220
y pues trifásica hasta 600 volts, ¿sí? Sobre todo en potencias grandes. Adicionalmente, con el P2 tenemos un grado de protección extra, que es IP55 en algunos modelos, que es este valor que pueden observar aquí, que aunque ya no está preparado para exteriores, sí soporta una cierta cantidad de agua, obviamente lo que define el estándar IP55, y sí lo podemos instalar fuera de gabinete, ¿no? Para tener esa misma ventaja de ahorro de espacio y de costos en gabinete. Entonces, tenemos algunas cosas en común, como les comentaba, la, la in- los protocolos de comunicación integrado Modus RTU y CANopen en un puerto de RJ45. Sin embargo, en el P2 tenemos la opción de expandir mediante módulos que se insertan en la parte inferior, y podemos expandir a más protocolos, más allá de Ethernet IP, ¿sí? Y además estos módulos también existen versiones que nos permiten expandir la cantidad de entradas y salidas, la cantidad de relevadores y bueno, realmente hay una variedad ahí de modelos, ¿no? De módulos insertables, ¿sí? De nuevo, la parte de instalación se puede instalar en Real DIN o con montaje fijo, con tornillería. Pero bueno, ¿qué más hace diferente al P2 de la línea 3, que lo convierte en la línea de alto rendimiento? Eh, bueno, también estaba olvidando mencionar, la pantalla, quizá no lo notaron, pero la pantalla del P2 es, es una pantalla TFT, multidioma, con el español incluido. Entonces, ustedes ya pueden ver aquí textualmente los parámetros, los valores actuales. Vamos, tenemos una información mucho más detallada. Y el E3 es una pantalla de 7 segmentos convencional. Entonces, bueno, desde ahí vemos una diferencia en la facilidad de uso también del P2. Voy a pasarme a esta parte. Entonces, ¿qué les decía? Lo que les comentaba sobre el control avanzado es básicamente esta parte de aquí, además de ofrecer un control escalar, voltaje-frecuencia, como cualquier variador en el mercado, también tenemos opción a configurarlo para control vectorial, sensorless, el control vectorial de torque. Es decir, el variador te puede mantener un torque constante o también tiene una modalidad de control vectorial de velocidad, ¿sí? Esto es para aplicaciones muy específicas como bobinadores, básicamente donde necesites mantener una carga constante o necesitas mantener el torque a muy bajas frecuencias. ¿Sale? El E3 sí te ofrece el control vectorial sensorless, pero solamente control vectorial de velocidad, ¿sí? Para dar un control de velocidad un poco más preciso. Pero el P2 lo expande a control vectorial por torque. Y también tenemos opción a control de lazo cerrado, esto es PID, control PID. En el E3 tenemos la opción solamente control PI. Entonces aquí esto nos da, digamos, un poco más de rango de parametrización para afinar un lazo cerrado. Y obviamente por su característica de algoritmos de control vectorial de torque, también podemos optimizar el uso de motores de imanes permanentes y motores síncronos de reluctancia, perdón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que lo convierte en un variador de alto rendimiento. En resumen, un control más preciso, eh, mantener el torque a bajas frecuencias o mantener el torque a lo largo pues, de una aplicación, ¿no? Una aplicación, un control fino, ¿sí? Bueno, aquí están los métodos de control que les comentaba, un poco, los módulos de expansión que les comentaba.
Y los protocolos de comunicación podemos ofrecer un poco más de opciones, a diferencia del 3, a través de los módulos, como les comentaba, de comunicación insertables. Podemos tener Profibus, podemos tener Profinet, DeviceNet para algunas redes quizá que hayan quedado con ese protocolo. Ethernet IP, aquí está equivocado este logo, aquí es Ethernet IP. Modbus TCP y Ethercat, ¿sí? Básicamente son todos estos protocolos son los que se utilizan más en nuestro mercado, ¿no? Latinoamericano. Sobre todo Ethernet IP, Modbus TCP y Profibus, ¿no? Y Profinet. Entonces, pues con esto cubrimos la gama total de protocolos de comunicación con el P2. Y adicionalmente, algo que tiene muy interesante este variador P2 me voy a adelantar un poco, es el PLC integrado que tiene el variador. Y básicamente tú puedes convertir a tu variador en un PLC, puedes en algunas aplicaciones básicas ahorrarte un PLC externo, ¿sí? Utilizando el software OptiTools Studio, que es la plataforma para Windows eh, de los variadores Invertec, ¿sí? Esta plataforma es libre de descarga para parametrización, para monitoreo y control, y sirve tanto para P2 como para E3. Sin embargo, tiene un editor. Olvidaba mencionar, también existe una versión para móviles, ¿sí? Eh, que como ya había mencionado anteriormente, con la ayuda del OptiStick mediante Bluetooth y con esta aplicación OptiTools, que también es libre de descarga, pueden hacer la conexión, la parametrización, control, monitoreo de los variadores, ¿no? Entonces, como les comentaba, el OptiTools Studio tiene un editor de diagrama de bloques. Entonces, esto convierte al P2 en un PLC. Podemos hacer secuencias de control, podemos hacer secuencias de control mediante comunicación, esclavo maestro, en fin, casi cualquier cosa que puedas hacer con un PLC, solamente nos va a limitar la cantidad de entradas y salidas que tengamos en nuestro variador, claramente. Sin embargo, en cuanto a lógica, podemos hacer prácticamente lo mismo que hace cualquier PLC en el mercado, ¿sí? Entonces, esto es lo que convierte al P2 también en una gran opción para aplicaciones donde usualmente necesitamos un PLC externo, ¿sí? Entonces, bueno, solo les quería dar una vista un poco rápida sobre los variadores que tenemos para pasar al tema de selección, ¿sí? Em, entonces voy a cambiar de presentación y listo, ya estoy en esta presentación. Ok. Entonces, esta es la pequeña introducción que les quería dar sobre los variadores E3 y P2, ¿sí? Claro, si tienen dudas más a detalle, yo sé que la presentación fue un poco rápida, pero si tienen alguna duda más a detalle, pues la podemos, por favor, coméntenlo en el chat para ir respondiendo a las preguntas al final de este webinar. Entonces, voy a continuar con la selección. Y primero que nada quiero poner aquí cuáles son los puntos clave que yo necesito para poder dimensionar un variador de Invertec. En general esto sirve para cualquier variador, ¿no? De cualquier marca. Yo obviamente lo voy a aterrizar hacia Invertec, pero esto que les voy a comentar realmente les sirve a ustedes para que sepan cómo dimensionar un equipo de este estilo y sin cometer o sin omitir algunos datos y algunas cuestiones que usualmente se omiten, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ¿cuáles son los datos clave que yo necesito para poder dimensionar mi variador? Bueno, mínimo necesito estos datos. ¿Cuál va a ser el voltaje de alimentación del variador? ¿Sí? Los datos de placa del motor. Como mínimo necesito su potencia y la corriente del motor. También necesitamos saber la aplicación, es decir, si el variador va a controlar un conveyor, un molino,
un mezclador, cualquier cosa, cualquiera que sea su aplicación, también me va a definir pues básicamente la potencia, ¿no?, del variador, además de otras cuestiones. El ambiente es muy importante eh, eh, porque incide directamente en el performance del variador, y también el protocolo de comunicación del variador llega a ser en muchas ocasiones un factor decisivo, ¿no?, de selección. Entonces, esos son los datos clave. Voy a pasar a la siguiente parte. Y bueno, quiero comenzar con esto, ¿no? Normalmente, lo que la mayoría hace, o muchas personas hacen, es decir, eh, bueno, me están pidiendo, o yo tengo un motor de 25 caballos, por decir algo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues directamente selecciono un variador de 25 caballos. Y normalmente tomamos esto como correcto, y lo hacemos así, ¿no? Pero realmente esta información está incompleta. No incorrecta, sino incompleta. Y bueno, pues les voy a dar algunos puntos que son importantes y a tomar en cuenta, donde si hacemos esto, quizá nos podemos quedar, esto nos puede dar problemas, pues nos podemos quedar atorados en algún punto, ¿no? Entonces, primero que nada, necesitamos los datos del motor, sí, los datos de placa. Muchas veces el usuario final, o el motor, pues, que está instalado, eh, es complicado ver los datos de placa, o a veces el usuario final no los tiene. En el caso de, si hay algún integrador en este webinar, sabemos que, o algún fabricante, sabemos que a veces no tenemos el dato de placa, o el cliente no lo tiene a la mano, ¿no?, para poder hacer la selección. Sin embargo, sí les recomiendo muy fuertemente, pues, que pidan estos datos, ¿no? O con una foto es suficiente, como se ve en esta filmina. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cuál va a ser su consumo de corriente a una cierta alimentación, ¿sí? Normalmente los motores te dan dos opciones, ¿no? Digamos que alto y bajo voltaje, por decirlo, por llamarlo de alguna manera. En el caso de este motor que les presento, tiene dos categorías de voltaje, ¿no? 230 volts y 460 volts. Entonces, te indica que la corriente nominal que te va a consumir este motor va a ser de 120 amperes para esos 230 volts, y de 60 amperes para los 460 volts. Entonces, realmente esto es el dato que tenemos que tomar en cuenta, la corriente y el voltaje. Eh, Como les comentaba, nos dejamos guiar por la potencia, pero en realidad lo que nos va a interesar es la corriente. Y más adelante quizá va a hacer un poco más sentido lo que les voy a explicar, ¿sí? Adicionalmente tenemos otros datos, como lo es, pues obviamente la potencia, aquí en kilowatts o en HPs, la velocidad nominal de ese motor en RPMs, ¿sí? Y algunos otros datos como la eficiencia, por aquí no la veo, pero eh, creo que está por acá. Ah, no, acá está. La eficiencia es el coseno de phi también, o el power factor. Aquí no se alcanza a ver el dato, pero este también es muy importante. No, sí, aquí lo tengo, solo que está tapado, ¿no? ¿Sale? Y la eficiencia, que es este de aquí. El factor de potencia, perdón, lo estaba cruzando los términos. Factor de potencia, que es este de aquí, coseno de phi, y la eficiencia, que es esta que viene como EFF, al menos en este motor, del 94.5%, ¿sí? Esos datos son importantes y les voy a decir por qué. Eh, Sin por algo, ¿no? No tenemos el dato de placa del motor, no nos mandan una foto como esta, nosotros podemos hacer el cálculo de la corriente. Como les comento, e insisto, la corriente es lo que nos va a interesar, ¿sí? Entonces podemos nosotros hacer ese cálculo de cuál va a ser la corriente que nos va a consumir o nos va a demandar ese motor, ¿sí? Esto
Estas son fórmulas que ya existen y se pueden encontrar por internet. Obviamente va a depender si la alimentación es monofásica, es bifásica o es trifásica. En este ejemplo, estoy utilizando aquí trifásica, la fórmula de trifásica, que es esta de aquí, ¿no? Y si se fijan, necesitamos como mínimo de datos de placa, la potencia del motor se multiplica por una constante, el voltaje de línea a línea, ¿sí? El porcentaje de eficiencia y el factor de potencia. O sea, de nuevo, coseno de phi y eficiencia. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy haciendo este ejercicio que corresponde a este motor, ¿sí? Eficiencia del 94.5%, coseno de phi, que es del 0.82, no se alcanza a apreciar muy bien, pero bueno. Adicionalmente, estoy tomando en cuenta el voltaje de 230 volts, que es este de aquí, ¿sí? Entonces, como ven, esta fórmula que corresponde a esta, me entrega que este motor con estos datos me consumiría 120.83 amperes, ¿no? Y como pueden ver, esto coincide con los 120 amperes que vienen aquí en los datos de Black, ¿sí? Entonces, recapitulando, ¿no? Resumiendo, si ustedes no les dan el dato de placa del motor, pues ustedes realmente pueden calcular la corriente, ¿sí? Y como ven, el resultado va a ser muy cercano a lo que realmente va a consumir el motor. Claro, a veces no tenemos estos datos, ¿no? Quizás se pueden estar preguntando, la eficiencia y el coseno de phi son datos que muy rara vez tomamos en cuenta. Yo les recomiendo que si no tienen ese dato, pues usen una especie de estándar siempre, ¿no? Por ejemplo, normalmente se utiliza un factor de potencia de 0.8, 80%, y eficiencia del 0.9 o 90% como estándar para hacer una aproximación. Claro que no va a ser quizá la corriente exacta, ¿no? De ese motor, este, pero va a ser muy aproximado. Entonces, bueno, esa es una forma. Sin embargo, de nuevo, insisto, es importante que ustedes tengan directamente los datos de placa de ese motor, ¿sí? Aunque lo puedan calcular. ¿Sale? Entonces, dicho esto, la corriente es muy importante. ¿Y por qué? Bueno, el otro factor que les comentaba, además de tener los datos del motor, es qué aplicación va a tener ese motor y ese variador. Eh, ¿Por qué es importante saber la aplicación? Pues bueno, básicamente hay aplicaciones que demandan una corriente mayor al arrancar, a partir del reposo o durante ciertas cargas intermitentes durante el trabajo del motor, ¿sí? Por ejemplo, un triturador, ¿no? De repente puede haber algún objeto que se atore un poco más, ¿no? Entonces hay ciertos picos de corriente. Al final de cuentas, el torque que ofrece el motor es directamente proporcional a la corriente que se le está inyectando. Entonces, a mayor carga, va a haber un mayor consumo de corriente, una mayor demanda de corriente, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer la aplicación. Entonces, por ejemplo, en el OptiDrive 3, que es el primer variador que les presentaba, hay un parámetro, este de aquí, donde se selecciona, les digo, es el macro de modo de operación. Entonces, dependiendo de ese macro, yo lo voy a poner en un modo industrial y entonces el variador me va a dar un overload del 150%, ¿sí? En modo bomba, un overload del 110% y en modo ventilador, un overload también del 110%. ¿Qué es esto del overload? Bueno, básicamente es cuánta corriente extra me puede dar el variador durante ciertos periodos de tiempo en la aplicación. Entonces,
un 150% significa un 50% más de la corriente nominal que yo le configure para el motor. Entonces, si el motor es de 120, me parece que puse aquí un ejemplo más adelante. Eh, Permítanme, puedo hacer la transición de la filmina. Ok, ok, aquí estoy. Una disculpa, estoy teniendo aquí un pequeño problema técnico. Voy a cerrar mi presentación para abrirla nuevamente. Al parecer aquí hubo un problemita con mi computadora. Denme unos segundos, por favor. Ok, ahora sí, perdón. Aquí tengo el ejemplo. Si el motor, voy a utilizar los mismos datos que estuve presentándoles anteriormente, ¿sí? Estos 120 amperes, este motor, ¿no? De 120, que consume 120 amperes a 230 volts. Entonces, el overload sería básicamente la corriente máxima que me va a demandar la aplicación, ¿sí? Entonces, eh, si tomando como ejemplo lo que entrega un drive E3, que es un 150%, aquí lo tengo. ¿Qué quiere decir? Que este variador me va a demandar, perdón, me va a poder suministrar máximo una corriente de 180 amperes, es decir, los 120 nominales del motor por un 150%. Esto significa 180 amperes como corriente máxima. Entonces, con esto yo puedo decir, bueno, eh, ¿cuál va a ser el porcentaje de sobrecarga que me va a demandar esa aplicación? Entonces, por ahí se pueden encontrar algunas tablas, o si ustedes seguro ya tienen experiencia en algunas aplicaciones, saben este porcentaje de sobrecarga debido a la aplicación. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una sobrecarga eh, demandada por una banda transportadora horizontal, convencional, a una banda transportadora en vertical, perdón, inclinada. Obviamente el porcentaje de sobrecarga, al menos al inicio, va a ser mucho mayor en la inclinada, en la banda inclinada, quizá un 200%, ¿sí? Y quizá en un transportador convencional, horizontal, la sobrecarga máxima que necesites ni siquiera sea un 150%, probablemente sea un 120%, ¿no? Sobre todo para el arranque. Entonces, la aplicación me va a definir el porcentaje de sobrecarga, y con esto yo puedo decir si la corriente nominal del motor multiplicado por esa sobrecarga es cubierta por mi variador, entonces aquí ya tengo un check, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la corriente, ¿no? Entonces, esta es la parte de la aplicación, ¿sí? El, eh, el siguiente punto es las condiciones de ambiente, ¿sí? Además de, pues obviamente, si en el ambiente va a haber alguna especie de partículas suspendidas, partículas sólidas o agua, también hay que tomar en cuenta pues el espacio de instalación, o si es corrosivo, por ejemplo, si está en una costa y el ambiente es salino, no sé, este,
Pero también hay un dato que nunca tomamos en cuenta, o la mayoría de las veces no se toma en cuenta, y es la altitud, ¿sí? Entonces les voy a explicar qué nos lleva a decidir estos puntos. Ah, ¿sí? Primero que nada, el espacio, como ven, podríamos ahorrarnos algunos gabinetes en el caso de no tener suficiente espacio, o en el caso de crecer el sistema. Quizá originalmente solo se tenía un par de variadores, pero después el proceso cambia, se expande y hay la necesidad de poner más variadores, ¿no? Entonces, quizá en cuanto a espacio, si necesitamos crecer, muchas veces va a ser conveniente utilizar una versión ah, fuera de tablero, ¿no? Para no tener que construir un nuevo tablero solamente para esos nuevos variadores o pues nuevos equipos, ¿no? También la parte de las partículas suspendidas o el agua o humedad que puede existir en el ambiente, pues nos puede llevar a decidir utilizar una versión IP66 o un IP55 en el caso de algún ambiente que no sea corrosivo, ¿no? Entonces, bueno, esto quizás es este punto más obvio en cuanto a espacio y ambiente, ¿sí? También aquí me gusta poner este ejemplo. Muchas veces tenemos una máquina donde, por ejemplo, este mezclador, donde muy probablemente por dentro de ese gabinete que se ve en pantalla tenga un variador por dentro, ¿no? Pero solamente se controla pues con algunos botones y te da, sobre todo, tiene unos indicadores visuales, pues, focos, pero quizá todo eso me lo puedo ahorrar con un variador también IP66 o un IP55. Quizá lo puedo montar directamente en la máquina y ya no gasto en tanto eh, material, ¿no? Llámese gabinete, cable, canaleta, riel, todo lo que se necesita para construir un gabinete. ¿Sí? Entonces, eso puede llevar a ser un factor decisivo. Eh, Cabe mencionar que la línea P2 de Invertec está certificada por la DNV. Esto es, está certificada para aplicaciones marinas, es decir, tiene un recubrimiento que soporta condiciones de corrosión por sal, ¿no? Y la temperatura que puede haber en una aplicación marina. ¿Sí? Eso es importante también que lo sepan. Y bueno, eso es en cuanto a ambiente, espacio, si hay partículas de polvo, si hay corrosión, un ambiente de corrosión. Eh, y el otro punto que puede resultarles interesante es la altitud. Entonces, ¿cómo es que afecta realmente o directamente la altitud al variador? Pues básicamente a mayor altitud y bueno, quienes nos estén viendo desde altitudes mayores no me dejarán mentir, ¿no? El aire es menos denso. Entonces, esto reduce la capacidad de enfriamiento perdón, del variador, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué nos provoca? Se requiere hacer un sobredimensionamiento del variador, ¿sí? Si tú ya habías seleccionado un variador, dada su corriente en algún punto, ¿no? Pero luego te das cuenta que va a ser instalado en un lugar donde la altitud pues es mayor de lo que contemplabas o mayor a 100 a 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces vas a tener que sobredimensionar. ¿Cómo es esto? Bueno, prácticamente todos los variadores, obviamente aquí en Invertec tenemos estas tablas donde nos indica este concepto que, bueno, yo lo conozco como derrateo o derating en inglés, el derate by. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente, arriba de 1000 metros sobre el nivel del mar, por cada 100 metros, ¿sí? Sobre ese nivel del mar, ¿no? 1000 metros, que es
lo que se maneja mundialmente, ¿no? Para los equipos, tú tienes que sobredimensionar un 1%. O dicho de otra forma, el variador te va a ofrecer o va a dejar de ofrecer un 1% de su potencia nominal por cada 100 metros. ¿Sí? Entonces, aquí ya vienen estas tablas para las diferentes versiones, también tomando en cuenta la temperatura, ¿sí? Hay que tomarla en cuenta. Pero básicamente, aquí tengo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo había dimensionado un variador de 72 amperes, y yo digo, ok, bueno, 72 amperes, esto me da tanto la aplicación, me va a cubrir muy bien, y la sobrecarga, quizá, pero luego me doy cuenta que ese variador va a ser instalado en una ubicación que está sobre el nivel del mar, a 2000 metros sobre el nivel del mar, o sea, 1000 metros más de estos 1000 metros que yo ya tenía definidos. ¿Qué quiere decir? Que en realidad este variador no me va a ofrecer ese 72 amperes. En realidad, aquí hay un 10% de derrateo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, yo tengo que tomar en cuenta y decir, bueno, si me ofrecía 72 amperes nominalmente, realmente por el derrateo me va a ofrecer solamente un 90% de eso, o sea, 64.8 amperes. ¿Sí? Entonces, esto puede llegar a ser un factor de mal dimensionamiento, ¿no? Si yo no tomo en cuenta esto, quizá al momento de arrancar o en el tiempo, durante el tiempo, pues no me va a dar, me va a estar provocando errores, ¿no? Y quizá haya que sustituir por un variador más grande. Entonces, qué mejor hacerlo desde un inicio. Como muchos sabrán, el costo de corrección de un error es mucho mayor después de un tiempo que si lo haces al inicio, ¿no? Entonces, es mucho mejor tomar en cuenta todos estos datos desde antes, ¿sí? Entonces, esa es la parte que les quería explicar también. La parte de altitud em, nos afecta la corriente que nos va a ofrecer el variador. Entonces, en resumen, recapitulando todo esto que hemos platicado, si pueden notar, realmente lo importante no es elegir con base a los HPs o los kilowatts. Lo importante es, es hacer el dimensionamiento con base en la corriente, ¿sí? Porque bueno, también además, digo, esto lo traigo fresco porque acabo de trabajar con un colega, una propuesta para un cliente. Habrá, habrá aplicaciones donde necesito incluso, por ejemplo, conectar dos motores en paralelo a un mismo variador. Entonces, ahí lo que se hace es tomar directamente la corriente o sumar la corriente de ambos variadores, ¿no? Este, y no directamente la potencia, porque eso me puede provocar errores. ¿Sale? Entonces, bueno, ya para cerrar esta explicación, la última parte es los protocolos de comunicación, ¿sí? Que es otro factor decisivo durante el dimensionamiento del variador Invertec. Básicamente, pues claro que tendrá sus ventajas y desventajas tener un protocolo. Muchas veces el usuario final o la planta ya tiene un estándar de protocolo, ¿no? Entonces eso pues llega a ser un factor decisivo, porque en esas plantas pues puede que ya haya algún sistema de control distribuido o algún sistema SCADA que haga el control o que vaya a hacer el control de sus variadores, ¿no? Entonces es importante que el equipo cuente con ese protocolo de comunicación. Sin embargo, si no, pues realmente no vamos a poder integrarlo, ¿no? Al sistema. Entonces, aquí les presento un overview de los protocolos que manejan los, las variantes de Invertec, que ya les comenté hace unos momentos. Entonces, para ejemplificar, por ejemplo, si la planta
tiene un control, un sistema de control distribuido, y la planta decidió que su red es Profibus, perdón, Profinet, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, pues, sabes que mi protocolo de planta es Profinet y todos los dispositivos que yo integre deben tener Profinet. Entonces aquí, por ejemplo, a pesar de que el E3, eh, que es el variador de propósito general, quizá cumple completamente con lo que se requiere, ¿no? En la aplicación, pero se necesita integrar, ¿no? Al sistema. Entonces, con el E3 quizá ya no podríamos entrar, ¿no? Tendríamos que elegir un P2 que sí ofrece la comunicación Profinet. El OptiDrive E3 no ofrece la comunicación Profinet. Entonces, es por eso que el protocolo muchas veces también es un factor decisivo, ¿no? En algunas aplicaciones. ¿Sí? Em, entonces, esto es la parte con la que quería también cerrar. ¿Sí? Entonces, ya para finalizar con esta presentación o con estas filminas, voy a pasar luego al configurador de la página de Invertec. A ver, permítanme. Ok. Eh, entonces, en resumen, tenemos los variadores E3, ¿sí? IP20 e IP66, alimentación monofásica a 110 o monofásica 220 y trifásica de 220 a 480, conectividad Bluetooth y los protocolos que ya les he platicado. Y la línea P2 que expande la potencia a la capacidad de potencia hasta 350 caballos. Un grado de protección adicional que es IP55 y funciones avanzadas de control, ¿no? Como control vectorial por torque, PLC embebido, también control vectorial de lazo cerrado con encoder, ¿sí? Y demás, ¿no? Ahora, para ayudarles o para mostrar un poquito, también me gustaría mostrar de herramienta la página de Invertec, porque al momento de selección, eh, eso va a ser una, una herramienta de ayuda. Voy a aquí cambiar, voy a quitar el puntero, el apuntador. Espero que vean bien la pantalla. No sé si se vea muy pequeño para ustedes, pero bueno, ¿no? Esta es la página de Invertec. El sitio es invertecdrives.com. Entonces lo que les quiero mostrar es el configurador de variadores, porque realmente una vez seleccionado o dimensionado, ¿no? La corriente que voy a necesitar del variador, el protocolo, el grado de protección IP y demás, pues realmente yo necesito saber el modelo, ¿no? En específico para poder ordenarlo y comprarlo. Entonces, la página de Invertec nos ofrece un configurador o un par de configuradores, mejor dicho, ¿sí? Para el E3 y para el P2. Entonces, ¿cómo los pueden abrir? Bueno, una vez dentro del sitio, se van a esta sección que dice Variable Frequency Drives. Les va a aparecer este pequeño menú. Y aquí tenemos estas dos opciones, ¿no? General Purpose y High Performance, ¿no? Que es el P2 y el E3, ¿sí? Como ven, de E3 también hay otra versión. Esto olvidé mencionarlo, hay una versión especial de variadores E3 para motores monofásicos, ¿sí? Es decir, puede ser entrada monofásica, salida monofásica. Claro que las potencias son mucho más limitadas, es hasta caballo y medio, pero bueno, solo porque no lo mencioné antes. Entonces, ¿cómo entro al configurador? Bueno, me voy a ir al E3, ¿sí? Que sería la versión más básica de los variadores Invertec. Voy a hacer un pequeño zoom aquí. Y podemos ver aquí un overview de todas estas características que les estuve comentando.
Y en este menú tenemos la opción Drive Configurator. ¿Sí? En Drive Configurator puedo ver aquí todo el listado, una tabla con todo el listado de modelos disponibles. Aquí en la columna Part Number podemos ver el número de parte, con este es con el que se puede ordenar para hacer la compra. ¿Sí? Como ven, aquí tenemos toda la tabla completa. Sin embargo, tenemos estos filtros. ¿Sí? Entonces, ya sea que ustedes pueden filtrar directamente por potencia o por amperaje, que como les comento, espero que a partir de este webinar siempre hagan su dimensionamiento a través del amperaje. Entonces, por ejemplo, yo voy a mantenerlo ahorita simple. Bueno, voy a ir aquí por amperaje y seleccionan la corriente nominal que requieren del variador. Entonces, por ejemplo, 72 amperes, ¿no? Entonces, 72 amperes ya me filtró a solamente dos opciones, ¿no? Adicionalmente, yo puedo aquí elegir el voltaje de alimentación. Entonces, como ven, estas son las dos variantes que me entregan tanto 25 HPs, ¿sí? Como 50 HPs. Eso es para monofásica, 25 HPs, o trifásica, eh, perdón, ambas son trifásicas, solamente una es menor voltaje, 200 a 240 y 380 a 480, pues me ofrece un poco más de potencia, claramente. ¿Sí? Hay otros filtros, por ejemplo, podemos filtrar por grado de protección. ¿Sí? Aquí están las dos versiones que les comentaba. Non-switched es sin el seccionador, switched es con seccionador. ¿Sí? Entonces podemos filtrar también por grado de protección. Por ejemplo, le voy a decir outdoor switched. Ya me salen todas estas opciones. Y puedo decir, ok, yo quiero que sea alimentado a 110 y puedo ver aquí ahora un poco a la inversa. Puedo ver si yo no estoy buscando o me están pidiendo una aplicación con este nivel de alimentación, entonces yo puedo ver qué potencias tengo disponibles, ¿no? Medio caballo, un caballo, uno y medio. En protección IP66. Si yo quito este filtro, aunque puedo ver los demás modelos para protección IP20 y demás. Entonces, este configurador realmente es muy útil. Nosotros internamente, incluso nosotros lo usamos muchísimo para hacer la selección. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes ya pueden ver, sacar el modelo y pueden ver también un poco más de datos aquí en la columna de Datasheet. Pueden entrar a un modelo en específico y les va a dar características un poco más detalladas, ¿no? sobre ese variador en específico. También pueden descargar esos datos en PDF, en este botón que está del lado derecho que dice descargar en PDF. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí ya lo estoy descargando y ya veo el detalle, ¿no? Esto funciona tanto para el E3 como para el P2. En el P2 también tengo esa misma sección, P2 Drive Configurator. ¿Sí? Y aquí selecciono el amperaje o los HPs o los kilowatts, ¿no? Entonces 50 HPs y yo de todos modos puedo verificar que la corriente que me va a dar nominalmente pues me cubra, ¿no? con lo que yo estoy necesitando para esa aplicación, para ese motor en específico, ¿no? ¿Sale? Eh, Adicionalmente tenemos esta sección en Options. En Options también podemos ver otros modelos de los accesorios que tenemos disponibles para ese variador. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en P2, pues vamos a ver más opciones en cuanto a interfaces de comunicación. Entonces, si ustedes requieren ordenar un variador con un cierto módulo, entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo de Profinet, pues entonces este sería el modelo para el módulo de Profinet. ¿Sí? Yo voy a entrar aquí, este es el modelo, y aquí yo puedo descargar también
los archivos de configuración, los famosos GSDs, ¿no? En el caso de Profinet, aquí, ¿sí? Adicionalmente hay otros accesorios como módulos de encoder, esto es para el P2, módulos de expansión de entradas y salidas, ¿sí? O chokes, filtros, ¿no? Filtros de línea y filtros a la salida del variador. Sería aquí input chokes, son los filtros de línea, y output filters son los filtros que van a la salida, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver todos los accesorios que tenemos disponibles, también la pantalla remotable que se puede poner eh, por fuera del gabinete de control. Dato curioso y que a mí me parece muy práctico, esta misma pantalla o este mismo modelo, que sería el OPT3 OPAD, este de aquí, este sirve tanto para el 3 como para el P2. Entonces también no tienen que complicarse mucho en seleccionar estos accesorios. De igual forma el OptiStick, que se ve por aquí, el OPT3 Stick In, también es el mismo modelo para ambas variadores. Entonces esto, aquí la página de Invertec se convierte en una herramienta muy práctica al momento de hacer selección tanto de drive como de accesorios, ¿sí? Y ustedes mismos lo pueden utilizar y en el caso de requerir eh, pues alguna propuesta económica, alguna cotización, pues realmente solo ustedes mismos pueden sacar el modelo, ¿no? que necesitan de Invertec de aquí mismo de la página, ¿sale? Y bueno, ahora sí, voy a cerrar por acá. Ah, dicho esto, cierro la presentación y pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas. Ah, por aquí me están comentando. Me voy a regresar un poquito, así de forma también un poco breve. Tengo estos slides. Hay una variante de los variadores Invertec que se llama, la variante se llama Eco, ¿sí? Realmente este variador es un P2. Voy a utilizar de nuevo la página para mostrarlo. Aquí, Variable Frequency Drives. Me voy a ir aquí a Eco. Hay dos versiones, Eco HVAC y Eco Pump. ¿Sí? Eco HVAC es sobre todo pensado para edificios inteligentes o para aire acondicionado o cuestiones de ventilación, ¿sí? Y bombeo, pero para edificios. Y el Eco Pump, por ejemplo, también es para cuestiones de bombeo, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poquito así brevemente. Como les decía, el eco es realmente básicamente es como un P2. Tiene unas pequeñas diferencias en cuanto a hardware, pero esencialmente es un P2. Su diferencia, más que nada, está perdón, en el software, ¿sí? Internamente, el P2 Eco tiene funciones específicas para esas aplicaciones, ¿no? Para bombeo o para HVAC. Además tiene, en lugar de tener CANopen como estándar, lo que tiene es Modus RTU y BACnet, ¿sí? Porque BACnet es un protocolo que se utiliza mucho en el ámbito de edificios inteligentes, ¿sí? Entonces, conserva las características de poder controlar motores, los cuatro tipos de motores, al igual que la línea E3 y P2, ¿sí? Motores de inducción, de imán permanente, motores de corriente directa sin escobillas y motores síncronos de reluctancia. Pero bueno, básicamente, ¿para qué está pensado el P2, perdón, el Eco? Bueno, tiene funciones como esta, que realmente es muy interesante, que se llama OptiFlow, esta función para aplicaciones de bombeo, donde lo que hace es un control esclavo maestro por red para multibombeo, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos un maestro y las bombas de apoyo, ¿no? Entonces,
a través del protocolo de comunicación que se llama OptiFlow. Básicamente es interconectar por el puerto RJ45 a estos variadores. Se van a estar comunicando y el OptiFlow lo que hace es hacer este control de lazo cerrado de bombeo mediante un sensor de presión, que es lo más común, e ir balanceando la carga de los motores, ¿no? Entonces va alternando al motor, digamos, el maestro lo va alternando al variador o al motor que haya sido utilizado menos, ¿no? En el sistema, que tenga menos tiempo de utilización. Entonces lo va alternando. Entonces va, digamos que el maestro va reconfigurando el sistema, también tomando en cuenta si alguno de los variadores no está disponible. Entonces también, incluyendo al maestro, ¿no? Lo único que necesitamos es que este maestro tenga 24 volts, ¿sí? Para que pueda hacer esa reconfiguración, aunque no tenga la alimentación trifásica, ¿sí? A través del protocolo, pues bueno, este ya va haciendo esa reconfiguración y puede convertir a cualquiera de las otras bombas de apoyo en maestro. Entonces realmente esto está muy interesante. Esta es una de las funciones que tiene el eco, es la que a mí personalmente se me hace muy completa, pero realmente tiene otras configuraciones específicas para bombeo, para ventilación. Por ejemplo, tiene secuencias voy a regresar de Filmina, tiene secuencias de limpieza de bomba, tiene protección, por ejemplo, para casos de bomba seca, es decir, si el sistema se quedó sin agua, entonces este detecta con base en la corriente y se para, ¿no? Para no dañar la bomba. En general, el OptiDrive P2 Eco está pensado tiene esas pequeñas funciones ya incluidas en su firmware, para cuestiones de bombeo, de ventilación de edificios y demás, ¿no? Entonces, si llegan ustedes también a tener una aplicación de este estilo y les facilita mucho estas funciones que pues ya tienen incluidas, ¿no? No se tienen que programar ni nada, este, también puede ser una gran opción, ¿sí? Por ejemplo, también está el modo fuego, que esto está pensado, por ejemplo, en caso de incendios. Em, Cabe mencionar, esta función también la tiene el E3, que a mí se me hace algo muy interesante. Pero bueno, este modo fuego, eh, lo que hace es, tú con una señal le indicas al el variador si pues hay un incendio, ¿no? En el sistema o en la ubicación. Y lo que hace el variador es prácticamente funcionar al 100%, ¿no? Ignorando cualquier alarma que pueda presentarse en el variador. Esto porque en este tipo de sistemas lo que tú quieres es quizá este variador está controlando un ventilador de extracción de humo, por ejemplo, ¿no? Entonces no quieres que se detenga, aunque haya alguna falla. Quieres que mientras tenga alimentación esté funcionando para que saque el humo, ¿no? En caso de un incendio. Entonces esto es lo que hace el modo fuego, prácticamente pone el variador al 100%, ignorando cualquier falla, para que, pues bueno, en una situación de emergencia no deje de funcionar, ¿no? Eh, lo mismo puede aplicar para bombeo, ¿no? Si quizá el variador se utiliza para bombear el agua en el sistema antiincendios, pues lo mismo. Disculpen ahí la interrupción, tenemos un pequeñito problema técnico. Denos un momentito para poderlo arreglar. Un momento, por favor.
Listo, ya estoy de vuelta, tuve un pequeño problema técnico, pero bueno, realmente ya estaba cerrando la presentación. Eso sería todo por parte también del eco. Claro, hay cuestiones un poco más profundas, pero bueno, pueden ahora sí ir pasando a escribir sus dudas. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Este, para ir aclarando, voy a intentar contestar todas las preguntas que se pueda y que tenga la información a la mano. Si hay algo que sale de mi alcance en este momento, con todo gusto regresamos a ustedes después mediante correo o mediante alguna otra vía que ustedes elijan para despejar esas dudas en específico que a lo mejor yo no pueda contestar en este momento, ¿sale? Pero eh, haremos el intento de contestar todas en esta misma sesión. Muchísimas gracias, Eric. Y sí, contamos con un par de preguntas que nos están haciendo. Igualmente, invito a toda la audiencia, si ustedes tienen alguna pregunta que le quieran realizar, por favor, ahí en su panel, si se encuentran en un ordenador PC, van a poder encontrar un panel con la opción de chat o preguntas. Ahí nos la pueden escribir. Igualmente, si ustedes están desde un dispositivo móvil, un celular o una tablet, van a poder encontrar esta opción. Y bueno, la pregunta dice así, ¿hasta cuántos HPs tienen variadores con entradas monofásicas y salida trifásica? Ok. Voy a hacer uso de la página eh, para apoyarme con esa respuesta. Eh, me dijiste, Irán, monofásica, eh, comentaron el voltaje. Entrada, no comentaron el voltaje, solamente dice hasta cuántos HPs tienen ¿Cuántos fue? variadores con entrada monofásica y la salida que sea trifásica. Ok, correcto. Bueno, eh, entonces voy a empezar aquí con los E3, porque aquí tenemos entrada monofásica a 110. Es importante el voltaje. Entonces, me voy a ir al configurador y aquí podemos ver, voy a seleccionar HPs, por ejemplo, y voy a utilizar, sin poner el nivel de potencia, voy a seleccionar aquí eh, voltaje de entrada. Entonces aquí vemos single phase o three phase. ¿Sí? En single phase tenemos en el E3 a 110 o 200 volts, 220, 240. Entonces, por ejemplo, a 110 voy a seleccionar aquí y puedo ver que la potencia es hasta caballo y medio. ¿Sí? Eh, y si selecciono 200 volts, entonces eso se va a expandir hasta 3 caballos. Aquí está, 5 caballos, perdón. ¿Sí? Eso en L3. ¿Sí? Entonces aquí con el mismo configurador puedes darte cuenta, ¿no? Y puedes ver si a alguien más le surge esa duda posteriormente, no hay que aprenderse este número de memoria, ¿no? La potencia, aquí podemos verlo en el configurador. En el caso del P2, eso se expande todavía un poco más, ¿sí? P2, eh, perdón, es aquí en configurador. Aquí ya no tenemos la opción, voy a seleccionar de nuevo HPs, no tenemos la opción monofásica a 110, solamente 220 o 200 volts. Y aquí tenemos desde un caballo, perdón, este sí está 3 caballos. ¿Sí? Sin embargo, aquí hay una especie de truco, ¿no? Que les quiero compartir. Si yo veo que aquí los modelos eh, solamente me dan hasta 3 caballos, ah, pero yo necesito mayor potencia, ah, ah, digamos, por ejemplo, aquí me voy a trifásica. Tengo 200 volts. Sí, a 200 volts sí, pues llego a mucho más potencia. Yo pudiera utilizar este variador solamente con 2 fases
Eso es completamente posible, aunque aunque el variador sea trifásico, solamente que la potencia se va a ver cortada al 50%. Entonces, por ejemplo, un trifásico 240, yo lo selecciono de 10 HP, por ejemplo. Si se me van, si yo solo utilizo de alimentación dos fases, manteniendo el voltaje claramente, este variador me va a entregar 5 HPs. Entonces, digamos que este es el truco para, si yo necesito una potencia mayor a 3 HPs que me da como estándar, pues yo puedo realmente sobredimensionar un variador trifásico, perdón, este, para que me entregue un poco más potencia. Obviamente, tiene sus desventajas, pero es completamente posible. Digo, espero haber contestado la respuesta, perdón, contestado la pregunta, eh, que, bueno, contestar esa duda, pues. Gracias, Eric. La siguiente pregunta que nos hace dice, ¿nos pueden brindar una idea de inventario disponible al que podemos tener acceso para aplicaciones básicas y más comunes? Ok, bueno, ahí me voy a apoyar, no sé si estás por aquí, Kaiser, Sí, este, ¿me escuchas? no sé si tú me puedas apoyar con esa respuesta, si tengas tú ese dato, eh, en cuanto a stock. Sí, por supuesto. Tanto en la planta de Guatemala como en centro de distribución en Estados Unidos tenemos sobre todo la serie E3 disponible. Prácticamente todas las potencias que necesiten. Eh, en el caso de nosotros, eh, pues podemos entregarle tanto en Centroamérica desde la planta de Guatemala o para Panamá y el Caribe en Miami sin ningún problema. Ya menos disponibilidad del P2, sin embargo, incluso en el P2 tenemos algunas potencias. Más que nada porque el de uso general pues se aplica a muchas más situaciones, ¿no? Espero ahí haber contestado la pregunta. Muchas gracias, Eric. Kaiser, estas son las preguntas que tenemos hasta el momento. No sé si alguien más de la audiencia quiera realizar una pregunta. Les recuerdo, en su panel van a poder encontrar esta opción de preguntas o chat. Ahí nos pueden estar escribiendo. Igualmente les comento que toda esta presentación está siendo grabada y se las vamos a compartir después. Y nos preguntan, con un variador con entrada 240 voltios monofásica, ¿podríamos usar un variador de 50 trifásico para poder trabajar un motor de 25 HP con una entrada de 240 monofásica? De 25 HPs, ¿verdad? ¿Comentaste? 25 HP, ajá. Sí, realmente sí se podría, solamente que habría que sobredimensionar a un variador del doble de potencia, es decir, unos 50 HPs que lo tenemos disponible solamente en el P2. Lo voy a mostrar por acá. Por ejemplo, aquí tengo el P2, monofásica, solamente me llega hasta 3 caballos, pero si yo utilizo aquí, me voy aquí a esta selección, tomo uno de 50 y lo alimento solo con dos fases, siempre y cuando me mantenga el voltaje, voy a poder utilizar un motor de 25 HPs, ¿sí? Solamente que, digamos que pues estaría sobredimensionando, ¿no? Pero sí es posible. Muchísimas gracias, Eric. La siguiente pregunta dice, ¿los variadores monofásicos son más como un potenciómetro? Son más común el uso de potenciómetro, si entendí bien. Así es. Eh, bueno, realmente el potenciómetro se puede utilizar en cualquier tipo de variador.
¿no? De los que les acabo de mostrar. Quizás lo que pueda contestar la pregunta es si hay una versión, bueno, se me ocurre que por ahí vaya la pregunta, mejor dicho, tenemos aquí, me voy a ir a monofásico 110 y si yo selecciono un outdoor switch, este variador es IP66 y tiene un potenciómetro embebido, como lo veo aquí en la fotografía. No sé si eso conteste mejor la pregunta, pero realmente para cualquier variador de Invertec P2, E3, en cualquier modelo, yo puedo conectar un potenciómetro externo, aunque yo no lo tenga embebido, independientemente de su potencia, ¿sí? Sin embargo, para esta potencia y este voltaje, eh, pues tenemos también las opciones de potenciómetro ya embebido, ¿no? Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿puedo usar variadores de frecuencia monofásicos con bombas con arranque centrífugo? Sí, sin ningún problema, mientras cumplamos la potencia, sí, no hay ningún problema. Esto se puede usar desde el E3, lo puedes usar en modo bomba para esa bomba centrífuga, y sin ningún problema el E3 te puede cubrir esa aplicación. Muy bien. Estas son todas las preguntas que tenemos por el momento. Bueno, y nos están haciendo una pregunta de último momento que dice, para la programación de los variadores, ¿se ocupa Ujú. un software y si es el mismo tiene un costo adicional? Ok. Para la configuración y programación mediante Windows, o sea, mediante una computadora, pues sí requieres el software de OptiTools Studio. Lo voy a mostrar en pantalla. Eh, Permítame un poquito. No encuentro. Aquí está. No encuentro mi cursor. Listo. Me voy a ir aquí a las Variable Frequency Drives y luego tengo aquí Software. Entonces, solo para dejarlo un poco claro. Tengo dos versiones del OptiTools. OptiTools Studio, esto es instalable en Windows, en una PC, y OptiTools Mobile, que es instalable en Android y en iOS, en iPhone, pues. La aplicación móvil está disponible gratuitamente en el Google Play o en el App Store. Gratuito, no tienes que pagar nada. Entonces, sin embargo, tú puedes programar y parametrizar tu variador pues localmente, sin una aplicación. Lo puedes hacer directamente en la pantalla del variador. Con el OptiTools lo puedes hacer sin costo. Y con el OptiTools Studio, la parametrización, control y monitoreo también lo puedes hacer sin costo. Este es descargable en este botón aquí. Solamente rellenas este pequeño formulario con tu nombre y tu correo y lo puedes descargar. Eso no tiene costo. Sin embargo, el editor de bloque de función, o sea, el editor de PLC para el P2 únicamente, ese editor sí necesitas una licencia. Entonces, esa parte sí tendría un costo, y eso pues ya lo tendrías que checar con tu representante de ventas. Muchísimas gracias, Eric. Y bueno, esto fue todo, fueron todas las preguntas y ya estábamos con el tiempo, entonces agradezco a todos nuestros asistentes que nos hayan podido acompañar. Igualmente, muchísimas gracias, Eric, por el tema, igualmente al ingeniero Kaiser que nos estuvo apoyando. Y bueno, al finalizar este webinar, les va a estar llegando una pequeña encuesta para saber qué opinan acerca de estos temas o qué temas les gustaría ver en un futuro. Nos interesaría mucho saber sus opiniones. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos su asistencia y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.